muy relevante para pues en general para las políticas públicas, pero también para la democracia. Sobre todo, pues considerando que en los gobiernos locales, como sabemos, pues son los que atienden muchas de las problemáticas pues, más cercanas a la ciudadanía, ¿no? Entonces les agradecemos mucho y voy a ir presentando a las personas ponentes conforme vayan platicando. Nada más comentarles también si alguna de las personas presentes, asistentes, digamos, quiere o necesita algún tipo de constancia para comprobar su participación como asistentes, me pueden decir. Yo ahorita les dejo por ahí mi correo electrónico, entonces pues les damos su constancia de participación. Y bueno, pues agradeciéndoles de nuevo estar acá conectados, les propongo que iniciemos con la maestra Alicia Islas Gurrola, quien es experta en políticas públicas de gobierno abierto, tiene amplia experiencia editorial y en materia consultiva en instancias nacionales y locales, y es politóloga y doctora en ciencias sociales con orientación en administración, ciencias políticas y sociales, perdón, con orientación en administración pública por la UNAM. Donde también es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y profesora del Instituto Nacional de Administración Pública. Entonces, muchas gracias. Maestra Alicia, vamos a iniciar con 5 minutos, hasta 5 minutos de intervención para pues ir rolando la palabra y pues con esto iniciamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, y también pues me da mucho gusto saludar a quienes se encuentran aquí, varios de ustedes colegas y amigos, siempre es un gusto coincidir, aunque sea de manera virtual. Y para comenzar en este coloquio, yo voy a platicarles sobre un tema que me ha interesado ya desde hace varios años y que está relacionado con lo que se denominan foros multiactor de gobierno abierto, que son estos espacios donde formalmente actores gubernamentales y no gubernamentales, es decir, representantes de sociedad civil, de academia, incluso, ¿no?, de cámaras de comercio y demás, se involucran en la formulación de compromisos y el seguimiento. En esta lógica, pues bueno, en un principio empecé trabajando con los foros nacionales y después me llamó mucho la atención lo que pasaba en los gobiernos subnacionales, porque a nivel nacional teníamos varias rupturas y que tiene que ver con algunos de los elementos que ya comentaba Víctor en un inicio, ¿no? La importancia de entender esto que algunos teóricos han llamado como los retrocesos democráticos, ¿no? La crisis de legitimidad, que es una crisis que además hemos visto desde los 70 y que va cambiando nada más de formas, ¿no? O va sumando otros elementos u otras condiciones institucionales. Pero en este sentido, pues bueno, me enfrento a analizar cuáles han sido los trabajos que se han hecho a nivel subnacional en México particularmente. Y una cosa que llama mi atención y que me parece que es un primer acierto, pero también tiene ciertas trampas, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Es que se hace una coordinación de una política de apertura desde un organismo en ese momento, el organismo garante de acceso a la información, ¿no? Que es esta política de co-creación desde lo local. Y entonces el INAE formula toda una política que para muchos estados y para quienes han participado, tanto incluso desde el sector gubernamental o desde organismos garantes, han señalado que era un chaleco muy grande, ¿no? Me gustaría decir que era muy apretado y que sobraba lo que se hacía en los estados, pero la realidad es que no. Y además de eso, ¿no? Este chaleco era muy grande porque se centraba mucho en las condiciones formales, en tener declaratorias, en tener lineamientos, y a veces los estados ni siquiera llegaban a ciertos acuerdos de quién iba a participar en estos espacios. Ese es un primer elemento, ¿no? Esta ceguera que a veces hay de la lógica real de la participación, del interés y de las agendas locales. Pero además de eso, llama la atención, y ahorita a lo largo de las participaciones les iré compartiendo más datos y más elementos sobre esta investigación que en su momento he realizado. Llama la atención que, por ejemplo, algunos estados que replicaban o tomaban compromisos que venían desde una agenda federal tenían más posibilidades de éxito o los llegaban a realizar. Claro, había sus matices, ¿no? Por ejemplo, uno de estos casos exitosos en este sentido es Veracruz, que logra hacer antes que el nivel federal un registro de personas desaparecidas y detenidas en tiempo real. Claro, hubo muchas deficiencias, pero el simple hecho
que se hubiera generado esta plataforma y que además se hubiera sostenido por año y medio, 2 años, es importante. ¿Qué pasó aquí? Sí hubo una participación de sociedad civil, pero fue una organización que trabajaba más a nivel municipal, que trabajaba temas de defensa de derechos de personas indígenas. Y entonces ellos ya habían tenido contacto con el gobierno y les dicen, oye, ¿te interesa hacer este compromiso? Y claro, las organizaciones dicen, bueno, aunque no sea exactamente mi área de política, yo entro. Entonces, el que ya se conocieran generó esta sinergia. Entonces, ese creo que es un primer elemento importante, conocer cuál es el ecosistema de participación en el que estamos, cuáles son los intereses y también cuáles son las agendas que van a ir delimitando estos momentos. Víctor, te pediría si me voy pasando que me indiques de tiempo, porque suelo hacer. No te Entonces, preocupes, te queda un minuto. perfecto. Entonces, en esta parte, cuando yo inicio mi investigación, digo, claro, ¿no? Y esta fue una de mis hipótesis desde la parte académica. ¿Qué es lo que hace que estos espacios funcionen y que haya apertura y todo lo demás? Digo, pues bueno, lo que hace que funcionen es que haya mecanismos, ¿no? Institucionales, formalizados de participación, en donde pues haya un reconocimiento normativo, donde haya un equilibrio entre actores gubernamentales y no gubernamentales y la segunda condición para mí es que haya suficiente información al interior de los foros, pero también que se platique, que haya al exterior información que dé cuenta de lo que se está haciendo. Y entonces, pues claro, la teoría me decía, sí, muy bien, hay estos elementos, pero en la práctica voy encontrando otros elementos que voy a ir enlazando a lo largo de mis comentarios en esta presentación, que nos llevarían a reflexionar que tal vez no solo pensar en la parte formal, que es importante porque es con lo que se lleva a cabo, nos está dejando corto sobre lo que podemos hacer, y más en el contexto en el que estamos ahora, en el que se han cerrado varios espacios para ejercicio de derechos, para expresión de posturas, para exigencias públicas, ¿no? Desde el ámbito más ciudadano. Eso sería mi primera intervención. Muchas gracias, profesora Alicia. Nos dejas varias reflexiones muy importantes sobre toda esta cuestión, pues, de los espacios institucionalizados, ¿no? Y hasta dónde, digamos, pueden ser estos chalecos que, pues, tal vez en el papel suenan muy bien, pero en la práctica, pues, se enfrenta con muchos retos, ¿no? Gracias. A continuación, le damos la palabra, si nos hace favor, al doctor Camilo Cruz Merchán, quien es experto en procesos participativos y electorales, es profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia, y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Comunicación y Opinión Pública por la Flaxo Ecuador y politólogo por la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, profesor. Adelante. Igual 5 minutitos, Un, si nos hace favor. vale, vale, pues muchas gracias a todos, muchas gracias al profesor Villegas por la invitación, a los participantes, es un gusto saludar también, como lo dijo la doctora Alicia, colegas en estos espacios. Les disculpo que estoy aquí en la calle porque justo me tomo en este momento paseando unos profesores aquí que están en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales aquí en Medellín, pero bueno, eh, dicho esto, yo quería comentar, digamos, mi trabajo o lo que quería exponer y dialogar fue el proceso de construcción de la política pública de transparencia de la ciudad de Bucaramanga, como, digamos, como un proceso que inicia como una demanda de la adaptación territorial a las normas nacionales, a las indicaciones nacionales, de construir sus propias líneas de política pública, que, dadas las directrices nacionales, implica procesos participativos y aparte, digamos, de la construcción normativa de la política pública, implicó la creación de un mecanismo participativo denominado Comité de Seguimiento a la Política de Transparencia. Y esta, digamos, esta experiencia me conecta con algunas de las reflexiones que ponía la profesora Islas en torno a los límites de la participación y por qué quisiera como iniciar señalando ahí que pues es interesante pensar, digamos, la construcción participativa de una política que tiene que ver con una política en donde hay muchos grupos de interés, donde hay toda una sociedad civil organizada, unos principios de cooperación organizados que determinan unas formas de participación que inician siendo favorables a
el mantenimiento del dominio temático o la hegemonía temática por parte de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema. ¿Y a qué vengo con esta discusión? El diseño digamos, en el diseño del comité se tuvo en cuenta una solicitud que venía no de las comisiones de expertos o no de las organizaciones de expertos y de los que podríamos llamar como los stakeholders locales, sino más bien de la inclusión de otros mecanismos de participación y de vigilancia, que aquí se les denomina veedurías ciudadanas, como algunos mecanismos más ciudadanos de esto, que solicitaban tener espacio en la mesa de seguimiento del comité. Y esto llevó a quienes participamos de la construcción de la institución a pensar en mecanismos alternativos de nominación. Y una experiencia que tiene sus bemoles, que tiene toda su historia, sus tensiones, y más con el caso mexicano, que fue usada para llenar estos espacios, fue digamos, el mecanismo de el sorteo, la insaculación de urnas, ¿no? Como generar un mecanismo en el que no podamos definir quiénes de los actores a partir de su saber vayan a participar, sino que sea rotativo a partir de esos mecanismos. Y señalo esta experiencia en particular porque justamente una vez se definió, vino la tensión entre los viejos stakeholders y los nuevos stakeholders, los actores, digamos, de base. ¿Por qué? Porque, claro, la intencionalidad informal, no lo podemos así, digamos, marcar como una hipótesis, pero sí señalarlo, la intencionalidad inicial era generar un mecanismo que creara una mesa en la que estuvieran obligadas a estar las ONGs especializadas en transparencia. Y cuando se determinó un mecanismo rotativo, eso generó molestias. Incluso algunas críticas desde los sectores especializados al mecanismo versus el interés de nuevos actores. Claro, con unos riesgos particulares que hay que tomar en cuenta, que es la posibilidad de, digamos, de que las mismas instituciones generen o impulsen la creación de vedurías que no son vedurías transparentes, sino que son de sus actores, pero dado el mecanismo tampoco les asegura, digamos, un control. Y no es para decir es el positivo, es el negativo, sino como un ejemplo local de las tensiones que genera, digamos, el pensar estos espacios que tienen, digamos, un alto nivel técnico, argumentativo, versus las demandas ciudadanas de una transparencia y una visibilidad de los procesos. Esto, digamos, ha llevado a un debate continuo, un debate incluso desde el Consejo de la ciudad, porque hay algunos actores que esperan la reforma, algunos actores que demandan, digamos, una transformación, pero también algunos actores que ya una vez superado el límite inicial, también quedan en ese otro espacio, que es otra parte que podemos debatirlo más tarde, y es hasta dónde esos espacios participativos dejan de ser consultivos y se convierten en espacios decisorios. Y es hasta dónde le podemos dar dientes a esos espacios y cómo hacer un seguimiento más claro desde esos espacios, ¿no? Entonces ahí se van juntando debates progresivos, pero para no alargarme mucho más, esa es una muestra de la dificultad de generar procesos participativos en temas que se inician convirtiendo o se inician, digamos, cubriendo de un lenguaje muy técnico que en parte uno podría señalar que tiene una intencionalidad y es la de disipar la participación social y el involucramiento general. Con eso iniciaría. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Camilo. Bueno, pues yo me voy a tomar me voy a tomar el atrevimiento de continuar en esta mesa, debido a que, pues, la investigación o los avances de la investigación que les vengo a presentar, pues sí, tiene que ver también con el caso de Colombia y es un análisis comparado con el caso mexicano que, bueno, pues sabemos que aunque son países que tienen diferente organización territorial, por ejemplo, pues también compartimos muchas problemáticas a nivel subnacional y en específico, una de las cuestiones que estoy estudiando, pues es la cuestión de las compras públicas y la corrupción en las compras públicas a nivel municipal y a nivel estado, digamos. Y bueno, también contarles que esta investigación pues ha sido financiada con el apoyo de la convocatoria a estancias de investigación y creación e innovación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en su edición 2025. Y pues justamente me gustaría retomar algunas de las cosas que ya dijeron quienes iniciaron,
pero en particular lo que nos comenta la doctora Alicia Islas, esta necesidad de información pública accesible, ¿no? De calidad, que es como un requisito indispensable para cualquier mecanismo de participación, incluyendo pues los que tienen que ver con vigilancia, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Y de muy pues de primera instancia que nos damos cuenta que pues que ambos países y a nivel regional pues ya hay varios compromisos internacionales en los cuales pues se pone mucho énfasis en esta cuestión de la información pública accesible de calidad como mecanismo previo a cualquier política digamos de participación, de apertura y pues también de prevención y control de la corrupción, ¿no? Entonces este es un lineamiento básico que lo que nos damos cuenta pues es de que es también y lo reconocen digamos pues en trabajos académicos, pues es uno de los pies donde cojeamos más las personas que hacemos investigación en políticas públicas, pues la información a nivel subnacional, ¿no? Que pues muchas veces no está homologada o no tiene la calidad necesaria para hacer este tipo de análisis. Y pues aquí nos encontramos justamente de forma preliminar, pues con varios casos de operación de redes de corrupción a nivel subnacional que no son ya como esta situación a la que muchas veces estamos acostumbrados en los estudios anticorrupción, pues que es de tomarlo como una anomalía, ¿no? O como algo que es pues que no pasa regularmente. Lo que vemos es de que son conductas sistemáticas, ¿no? En las cuales, pues estos pues actores políticos, bueno, con poder político, con poder económico, pues aprovechan de esta opacidad justamente para, pues, extraer rentas públicas que después se desvían por medio ya sea de empresas fantasma o empresas bien constituidas, pero que en donde existen conflictos de interés, ¿no? O sea, entonces es muy, pues muy útil verlo desde el punto de vista del análisis de redes. ¿Por qué? Porque pues sabemos que la corrupción, pues para empezar, no es una conducta individual, ¿no? O sea, muchas veces se manifiesta como una conducta individual, digamos, a nivel, pues, pues a nivel penal o a nivel administrativo, pues generalmente son conductas individuales, pero lo que nos damos cuenta y lo que nos dice justo la literatura es que son conductas tanto individuales como colectivas y que están coordinadas, ¿no? Entonces, esta es una forma, digamos, de entender y justamente también de identificar cuáles son pues estas, digamos, capacidades institucionales que tienen tanto internas, ¿no? Los propios gobiernos subnacionales para identificar estas posibles banderas rojas, como lo llaman en los estudios anticorrupción, donde ya sabemos qué tipo de información es la que, pues la que nos hace falta, la que las personas periodistas de investigación utilizan justamente para darse cuenta dónde hay, pues, casos de corrupción en estas contrataciones, ¿no? Entonces, justamente en estos análisis comparados, pues uno de los casos, por ejemplo, en México más emblemático ha sido el de la estafa maestra, ¿no? Donde gobiernos federales, universidades locales, gobiernos también locales, o sea, de todo tipo, de todos los colores, utilizando el mismo patrón, ¿no? Que es, pues digamos, contratar a universidades, que después estas universidades contrataban a empresas que muchas veces eran fantasma, por ejemplo, ¿no? Entonces, y para ir cerrando esta primera parte, pues ahí ya tenemos algunos tipos de información que pues ahorita no tenemos las personas, pues ni desde la academia, desde la sociedad civil, que es pues quiénes son estas empresas que están contratando los gobiernos subnacionales, ¿no? ¿Quiénes conforman estas empresas? ¿Cuál es su trayectoria? Etcétera. Pues esto es, digamos, de entrada, una de las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, pues con esto concluyo esta primera parte y me gustaría ahora darle ya que estamos hablando de temas anticorrupción y de cómo se enfocan en los niveles subnacionales de gobierno, me gustaría darle la palabra a la maestra Erendira Saraí Pérez Ponce, quien es experta en políticas públicas anticorrupción, con amplia experiencia en gobierno federal y gobiernos locales. Ella es politóloga por la UNAM con un máster en Dirección Pública en la Universidad de Granada y actualmente es doctorante de Políticas Públicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Bienvenida, muchas gracias. Igual 5 minutitos, por favor. Muchas gracias, muy buena tarde. ¿Me escuchan bien? Gracias. Muy buena tarde. Pues queridas, queridos amigos, colegas, eh, que nos dedican, nos apasiona y sufrimos inclusive mismas preguntas, crisis y cuestionamientos. Entonces celebro esta oportunidad que nos da pues la semana
Nacional de Ciencias Sociales para seguir profundizando, platicando y debatiendo sobre algunos de los importantes temas, no solo pues, para la ciencia social como objeto de estudio que usamos las políticas de transparencia, anticorrupción, apertura, sino pues también para trascender y transportarlo y llevarlo además pues a temas que no nos son ajenos y que responden a la praxis, al diseño e implementación de estas políticas y más aún en contextos políticos y de reconfiguración institucional en estas materias en específico en las que se está viviendo México, pero también en Latinoamérica es un gran pulso. Entonces, previo a abundar hacia cómo estamos o sobre el estado del arte y el estado de las políticas públicas anticorrupción y de apertura en México, particularmente en el ámbito subnacional, creo que es importante plantear y recordar de dónde venimos. Cómo en México los sistemas nacionales anticorrupción y de transparencia a partir del 2015 se configuran y se unen hacia mismos focos. Tienen elementos particulares de inicio como los que señala la doctora Islas, ¿no? Es esta estructura y crítica que se ha hecho, o sea, se hizo hasta diciembre pasado que existía un órgano garante en términos de el formalismo, que buscamos y volteamos a ver la transparencia como fin y no como medio. Cómo se hace formalista una política que de inicio debió ser de abajo hacia arriba, bottom-up, para que funcionase todos los principios de gobierno abierto, pero de apertura, pero de innovación ciudadana y participación. Y cómo el formalismo de un sistema nacional de transparencia se redujo básicamente al llenado de Exceles. Y ahí una de las grandes críticas y hay una de las grandes, quizá, luchas y narrativas que no se hicieron hace meses, hace años pasados, donde se debió o se buscaría que la narrativa fuera hacia la utilidad de la transparencia. Y muy en esa sintonía ubico al Sistema Nacional Anticorrupción. Este mismo entramado que se da con el propósito de coordinar instituciones que ya existían, una política para decir júntense, gobierno, coordínate con gobierno, de inicio ya parecía una apuesta un poco inclusive ontológicamente cuestionable. Y cómo a la luz de 10 años prácticamente de estas reformas constitucionales, hoy por hoy, en 2025, nos vemos en un replanteamiento, en una reconfiguración. Algunos le denominan crisis, algunos más positivos, es momento de oportunidades, de generar y reconfigurar nuevos espacios, pues ubican a términos como dónde está la verdadera coordinación y anticorrupción, transparencia, gobierno abierto, ¿para qué? Y de inicio, pues ahí quisiera ir como cerrando esta primera apertura de debate de ideas para establecer dos categorías importantes. Una, respecto a las políticas públicas abiertas y otra, políticas de apertura, que van muy de la mano con los sistemas anticorrupción. Sistemas anticorrupción, cabe señalar, y con eso voy cerrando esta primera intervención, ha pasado en el último año a una reconfiguración total del escenario que le dio nacimiento hace 10. ¿Qué quiere decir? El Poder Judicial, los tribunales de justicia administrativa, por supuesto los órganos garantes de transparencia y, al parecer, esta tendencia a la omisión en los comités de nombrar comités de participación ciudadana hablan de cómo un sistema que se pensó y se diseñó hace 10 años, hoy es totalmente distinto. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Digo, y esto lo digo desde el ámbito nacional, pero en el ámbito local impacta, refleja unas lógicas aún más
agudas. Cómo estamos hablando de sistemas donde estamos en un momento de, básicamente, transformación, cambio y, por supuesto, su natural incertidumbre. Muchas gracias, maestra Heréndira. Y bueno, por último, y no menos importante, le doy la palabra a el maestro Daniel Cervantes, quien, bueno, es experto también en apertura y gobierno digital, con experiencia también en asesoría y en sociedad civil organizada. Y es politólogo por la UNAM, con máster en Administración y Gobierno Electrónico por la Universidad Oberta de Cataluña y doctorante en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Entonces, igual, la misma regla, 5 minutitos y ahorita empezamos ya con pues con el diálogo, ¿no? Vamos a tener otra parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Un saludo a todas y todos. Un gusto coincidir por acá también con Alicia, con Heréndira, especialmente también con quienes nos acompañan desde fuera. No menos importante, pero también reconocer por ahí también al doctor Camilo Cruz. Eh, Mencionar también a Osmar Farías, que nos acompaña en el público asistente, digámoslo así, porque si no estoy mal, él sigue en Europa y agradecer que se conecten a todas y todos ustedes, y especialmente también a Víctor por organizar y traernos en este conversatorio. Yo quisiera abordar varios temas en esta primera oportunidad. Primero, comentar y darnos dos pasos hacia atrás, enfocarme sobre el tema de gobierno abierto para reflexionar precisamente cómo entendemos el gobierno abierto. Voy a mencionar algunas cuestiones que se han identificado en América Latina con respecto a la OGP y algunas cuestiones puntuales justos sobre los esfuerzos de política pública, en particular de gobierno abierto a nivel municipal en México, que a lo mejor nos pueden conectar también con otras discusiones más adelante en otras rondas. Bueno, en primer lugar, que como todas y todos ustedes seguramente saben, gobierno abierto se está reconfigurando, se está configurando actualmente como una especie de transición hacia un nuevo paradigma de la administración pública. Algunos lo identifican como un enfoque, una tendencia, una corriente, etcétera, ¿no? En ese sentido, hay una visión amplia de gobierno abierto que atraviesa y obedece, por ejemplo, a que se presenta como una respuesta ante problemas de legitimidad o de eficiencia, ¿no? Una cuestión de equilibrar justamente legitimidad democrática por una parte y por otra el ofrecer respuestas en un mundo problemático con problemas complejos, ¿no? A partir de ahí, quisiera problematizar el sentido de que el gobierno abierto, y eso parecería obvio, pero en muchos análisis no lo es, de que el gobierno abierto va más allá de lo que hace la OGP, la Alianza por el Gobierno Abierto a nivel internacional, o los organismos de transparencia en nuestro país. Eso me parece que sí es importante plantearlo porque se llegaron a extremos desde mi punto de vista en México, por ejemplo, de decir que si no hay un organismo de transparencia calificando o poniéndole palomita a determinado ejercicio, entonces no es un gobierno abierto. Entonces, eso sí nos metía, por ejemplo, en una camisa de 11 varas, como decía Alicia, ¿no? En el sentido de decir, bueno, si no se hace nada lejos de la etiqueta de gobierno abierto, quiere decir que entonces no existe la apertura gubernamental, pero luego también hay otra cuestión, ¿qué tan abiertos son los ejercicios de gobierno abierto, ¿no? Como ustedes saben, ya lo mencionaba, por ejemplo, nuestro colega de Colombia, hablar, por ejemplo, de actores tradicionales frente a nuevos actores, ¿no? Es decir, a veces siempre participaban las mismas organizaciones de siempre, los mismos actores de siempre, con resultados que no precisamente ampliaban de alguna forma, por ejemplo, el tema de la capacidad de articulación o de participación de las personas no precisamente organizadas, ¿no? Dicho esto, la propuesta que justo estoy articulando en el marco del doctorado que estoy cursando es en el sentido de ver al gobierno abierto
más allá de una política pública, también verlo como una característica necesaria de las administraciones públicas contemporáneas. Digamos que la apertura gubernamental tendría que ser justo una característica indispensable hoy en día para hacer frente justo a los problemas de legitimidad, de cambio climático, etcétera, ¿no? Dar resultados y equilibrar la legitimidad. Sin embargo, no es una transición suave, no es una transición por decreto ni por adoptar una declaratoria de apertura. Para llegar justo a esa apertura se requiere una transición. Entonces aquí entramos en procesos de cambio organizacional, de cambio cultural, ¿no? Es decir, y hay una materia muy bonita en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, que también la ha dado la maestra Alicia Islas, que se llama Gestión del Gobierno Abierto. Y esa es digamos que el foco, ¿no? Que el gobierno abierto se tiene que gestionar a partir de una visión de una transformación pública, de cómo tener un cierto sistema cerrado a sistemas abiertos, ¿no? Lo que iba a mencionar a nivel internacional, no sé cómo ande de tiempo, Víctor, Sí. era que 30 segunditos si nos ayudas, por favor. entonces, nada más cerrar que justo a nivel internacional, si bien el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto es una alianza importante, una vanguardia importante, que se ponga tanto los esfuerzos nacionales como internacionales como el piso y no el techo, ¿no? Esos ejercicios no agotan lo que se pueda hacer de gobierno abierto. Hay algunos aprendizajes importantes, hay algunos casos de éxito. Simplemente cerrar en esta primera ronda que justo parte de los obstáculos o retos más importantes, incluso en aquellos lugares, países o ciudades con, digamos, políticas exitosas de gobierno abierto en el marco de la OGP, implica que los retos más frecuentes tienen que ver justo con las capacidades institucionales instaladas y qué tanto se pueden o no institucionalizar, por ejemplo, estos espacios multiactor y qué tanto se destinan recursos. Entonces, para cerrar esta cuestión, tiene que ver con un problema más bien burocrático en el sentido de capacidades estatales, de cómo gestionar esta transformación de apertura en cuestiones que resuelvan la vida a las personas, ¿no? Yo por aquí la dejaría. Muchas gracias, maestro Daniel. Pues varias cosas interesantes. Más bien para no atrasarnos con los tiempos, me gustaría dejar un espacio de 3 minutitos. No sé si alguna de las personas ponentes quiere hacer algún tipo de réplica o agregar alguna otra cosa. A mí de entrada resonó mucho lo que decía la maestra Erendira Saraí, que como una política se puede quedar en los formalismos, ¿no? En llenar un Excel, ¿no? En cumplir con un requisito y verlo como eso, como otro requisito más, igual como con el grande listado de requisitos que ya tienen las personas administradoras públicas, ¿no? En mejora de la gestión pública, en materia de derechos humanos y género, pues ahora aquí viene otro requisito que es llenar formatos, subir información, pero pues pensada solo por cumplir con la ley, ¿no? No pensada desde cómo esta información puede ayudar a la ciudadanía, a las organizaciones, pues hacer estos ejercicios de vigilancia o pasar, digamos, de algo más informativo a algo más interactivo, ¿no? Ese yo creo que es el gran reto. No sé si alguien guste a completar algo aquí. Sí, adelante, Alicia, por favor. Y justo yo en este sentido me parece muy importante también señalar, y creo que es algo que tú trabajas, que tú eres más experto en ese tema, Víctor, y tiene que ver también con las capacidades, ¿no? En términos de también la ciudadanía, cómo se acerca a este tipo de espacios, también la información que consume, cómo se utiliza, y qué tanto podemos generar estos caminos de lo que ahora se llama en los conceptos formales trazabilidad de la información, ¿no? Saber cómo se va transformando, cómo se utiliza y qué ventajas genera, igual que problemas tiene su consumo. Entonces, me parece que esa es una parte muy importante. Y también quiero destacar este elemento que señalaba la maestra Saraí, ¿no? Con respecto, decía, bueno, cuando empezamos a ver estos fenómenos o estos elementos o espacios de combate a la corrupción, vamos a encontrar como 2015 un año en el que tenemos esta formalización y también coincide, ¿no? Con el auge de estas políticas y de esta adopción de ejercicios de gobierno abierto. Y me parece también que es importante entender
que van en una misma lógica de fortalecimiento democrático, de vigilancia de los actores gubernamentales, pero también hay otro conjunto de demandas, de presiones nacionales, internacionales, que están empujando estas agendas sin un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando en los estados y en los municipios. Es lo que sumaría en esta parte. Muchas gracias, muy interesante. Ahorita voy a responder ahí algo que me llamó la atención de esto de la falta de diagnósticos, que me parece que también es algo que, pues muy revelador. No sé si alguien más quiera tomar aquí la palabra. Por ahí tenemos una pregunta en el chat. Ahorita le damos, ahorita la respondemos, pero igual, no sé si alguien más del panel quisiera comentar algo. Sí, bueno, aprovechando, justo lo que comentaba Heréndira y Alicia en el sentido de los modelos nacionales, un poco ya para bajarlo a lo local con respecto a México, y que sucede también en otras partes, en el sentido de replicar modelos de lo nacional a lo local, sin tener no solamente un diagnóstico, sino también ver, por ejemplo, otras prácticas participativas exitosas, aprendizajes colectivos. Yo me parece que la política, en específico hablando, por ejemplo, de la política de co-creación desde lo local o esta iniciativa de co-creación desde lo local del INAI, sí terminó, se implementó mal desde mi punto de vista. No cumple cualquier parámetro de evaluación en cuanto a cuantitativos o cualitativos, porque, por ejemplo, esta cuestión de poner un incentivo de una declaratoria donde los alcaldes, ¿no? Las personas, integrantes, funcionarias, hacían un evento como para justo declarar que ya hay una cierta apertura y se entendió al revés, ¿no? Se entendió como que eso era el fin y no era el inicio de un proceso que iba a ser un poco difícil. Nada más al ver el número de cuántos municipios concluyeron su plan sin analizar la calidad de esos planes, nada más al ver cuántos realmente cumplieron con instalar un secretariado técnico local y tener un plan publicado, pues la iniciativa se cae. No hay cómo defender ese modelo. Llegaron al extremo de justo decir, a ver, este es el formatito que tienes que firmar, ¿no? Estos son los compromisos que tienes que hacer. Y pues la gente en las entidades nos quedábamos un poco como, bueno, pero ¿y aquí cómo se hace, ¿no? Si no tengo una sociedad civil formalizada, como sí lo tienen en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Si las propias personas funcionarias del órgano garante de transparencia no tienen capacidad, por ejemplo, para facilitar procesos de participación. Entonces, en este sentido, sí, los aprendizajes de éxito, por ejemplo, yo mencionaría dos. A nivel estatal, Jalisco, en México, y a nivel subnacional, lo que se hizo muy especialmente en Quintana Roo, que tiene que ver más con cuestiones de sociedad civil, de entramado, ahorita no da tiempo de desarrollarlo, ¿no? Pero justo, como también ya se ha identificado en otras participaciones, la tradición de incidencia y de cierto diálogo anterior, es decir, capacidades instaladas previamente tanto en el gobierno como en la sociedad civil, hicieron clic justamente con decir, bueno, está esta plataforma, aprovechémoslo. Pero me parece que son aprendizajes que sí tenemos que un poco como sistematizar para aprender y cómo replicarlo. Y no desde una visión no solo nacional y local, sino como más flexible. Si vemos al gobierno abierto como una innovación, justamente yo problematizaría en el sentido de si qué tanto la innovación se puede institucionalizar, ¿no? O legalizar, decir, bueno, es que por aquí tienes que hacerle, ¿no? Perdón la extensión. No, hombre, no te preocupes, muchas gracias. Sí, adelante, por favor, Erendira. Perfecto, pues siguiendo la misma narrativa, ya de yéndonos del ámbito nacional a lo subnacional, creo que además de grandes aprendizajes, tanto en el terreno de transparencia, gobierno abierto y anticorrupción, dos de estos elementos, francamente, en el limbo administrativo actual, eh, el diseño, por supuesto,
importante, parte uno, diagnóstico, pero el diagnóstico nacional no aplica del mismo modo a las 32 entidades y a los más de 2.500 ayuntamientos y cerca de varios cientos de ayuntamientos o comunidades que en México ya se rigen con otras reglas. En Michoacán, particularmente donde me encuentro, tenemos una gran cantidad de comunidades indígenas que tienen acceso directo a recursos. Y es una política de Estado promoverla. Ahora bien, tenemos la gran interrogante de la otra cara de la moneda, la rendición de cuentas, la transparencia y la apertura en modelos que totalmente escapan siquiera a lo normativo federal. Entonces, diagnósticos diferenciados, sí, gran aprendizaje. En términos de políticas estatales anticorrupción, cuando se diseñó la gran mayoría de ellas en pandemia 2020, 21, 22, 23 inclusive, fue un copy-paste de la nacional. Se borraba la palabra nacional y se ponía el nombre del estado sin un diagnóstico claro, sin un diagnóstico a nivel ayuntamiento, finalmente, que es donde residen las capacidades de los órganos internos de control que a nivel nacional ni siquiera están conformados como debe ser de acuerdo con la ley de responsabilidades, nos deja en términos de diseño con una gran ambivalencia. Por supuesto, no escapa a la lógica política. Las autoridades en materia anticorrupción, y lo mismo pasaba casi con órganos garantes, no escapaban a una lógica de captura de los espacios públicos. Hoy por hoy, contralorías municipales son designadas o vistas o propuestas por quienes tendrían que estarles vigilando, que son a presidencias municipales, se ha aprobado por cabildo. A nivel estatal, la lógica en términos de contralorías no es distinta. Entonces, el rompimiento, y de ahí también viene mucho hasta la poca resistencia, a mi juicio, en la narrativa de la defensa de los órganos garantes. Partía de la misma estructura política. Entonces, sí, en el diseño, más aún lo más complejo en política pública, en la implementación, que Daniel señalaba perfectamente y me hizo remembranza cuando vi a las tres mismas organizaciones de la sociedad civil o periodísticas o empresariales en el foro de mejora regulatoria, pero en el foro de seguridad, pero en el foro de educación, pero en el foro, o sea, prácticamente estos stakeholders finalmente a veces hasta capturados por la propia lógica del sistema, algunos desde la academia, que no nos excluye, por supuesto, validando, revalidando, legitimando algunos ejercicios para que solo tuvieran la carta y el checklist de poderse llamar gobiernos abiertos o ejercicios de parlamento abierto, ahí con sus adjetivos correspondientes. Entonces, si bien coincido con mucha de la preocupación académica, administrativa y social de qué va a pasar con este proceso de cambio, también en los aprendizajes de lo que no se debe hacer, de lo que se implementó inadecuadamente, de las áreas de oportunidad, pues tal vez ahora que estamos en vísperas de nuevas legislaciones secundarias y locales en estas materias, pues se pueda rescatar. Muchas gracias a todos y todas. Muy interesante, la verdad. Vamos a pasar igual, continuando con la conversación, pero pasaremos al siguiente bloque que vamos a hablar un poquito más de los retos y oportunidades, ¿no? ¿Hacia dónde van estas agendas? ¿Qué es, digamos, lo que ahorita está? Ya hablamos más o menos un poco de la situación actual, algunas buenas prácticas, pero pues sí, un poquito podríamos en esta segunda parte pues enfocarnos más en estos retos y estas oportunidades, ¿no? Entonces, aquí les voy a proponer igual cambiar un poquito el orden de las intervenciones. No sé
Si les parezca bien que ahora iniciemos con el maestro Daniel, no sé si tengas algún comentario, justamente ya en esta parte te digo de retos y oportunidades, y en un momento respondemos las preguntas que también están llegándonos por el chat, si nos haces favor. Muchas gracias. Pues yo creo que sobre mencionar de retos, por ahí hay una pregunta, por ejemplo, de Omar en el sentido de cómo incidir, habla de cómo expresar este sentido de urgencia. Yo partiría en decir en este sentido justo que el tema de apertura gubernamental que tiene que ver precisamente con la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, esta, digamos que condición de permeabilidad o de capacidad de respuesta de los gobiernos que tienen hoy en día más exigente por el tema de la inmediatez de los medios de comunicación, pero también por la gravedad de los problemas públicos. Cada vez es más frecuente, por ejemplo, catástrofes o agentes externos que inciden, digamos, una pandemia, una inundación, un tema de un sismo, por ejemplo. O sea, son temas que cada vez más frecuentemente ponen en tela de juicio la capacidad de respuesta de los gobiernos. En ese sentido, precisamente, la agenda de apertura gubernamental, las herramientas que ofrece son precisamente una solución para fortalecer esta capacidad de respuesta de los gobiernos. Incluso, por ejemplo, la Agenda 2030, los diversos objetivos que se plantean en términos de educación, de equidad de género, de sostenibilidad de los recursos naturales, todos ellos a todos ellos les es transversal la agenda de apertura gubernamental. Sí, por ejemplo, en temas de agua se plantea que debes de integrar a la toma de decisiones a las comunidades, por ejemplo, ¿no? En temas de educación, ampliar, por ejemplo, disminuir las brechas de género, en fin, de tal manera que un gobierno cerrado no es sostenible, ¿no? O dicho de otra manera, no se van a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible por tener gobiernos cerrados, precisamente, ¿no? Entonces, justo en eso, yo creo que me parece importante que tendríamos que impulsar, participar este discurso, pasar, aquí viene el gran reto, ¿no? ¿Cómo pasar de este discurso a la instrumentalización, que no es fácil? ¿Cómo transformamos este objetivo en metas concretas, en agenda concreta, que sobre todo se midan en resultados para la vida de las personas, ¿no? Y esto justo tiene una utilidad práctica en las políticas públicas abiertas que mencionaba Heréndira, ¿no? En cómo gestionamos de cajón la hechura de las políticas. Para cerrar esta parte es justo, y aquí podríamos ponerlo como una oportunidad en el sentido de que si vemos todas las políticas públicas que desarrolla el gobierno y le metemos el ingrediente de la apertura, sin que esto necesariamente se burocratice o que tengamos que crear otros comités, ¿no? Con el apoyo, por ejemplo, de tecnologías de la comunicación para ampliar las capacidades de la participación, en fin, podremos un poco mejorar sustancialmente los resultados del gobierno. Por aquí lo dejaría hasta este momento. Perfecto, muchas gracias. Igual ahorita va a haber digamos, otro espacio para retroalimentación o para réplica. Entonces, si les parece bien, ahora continuamos con la profesora Alicia Isla, si también nos puede dar esta parte de cómo ve ella desde sus investigaciones y desde la práctica, pues hacia dónde va esta agenda, ¿no? ¿Cuáles son los retos, las oportunidades principales? Adelante, por favor. Gracias, Víctor. Y justo, ¿no? Sumando también a las participaciones de quienes me anteceden, me parece que en estos cambios que ya hemos advertido, que están muy documentados y donde también se ha señalado que hay una tendencia a este centralismo y sobre todo a volcar estos temas a una atención desde el derecho administrativo, no tanto desde un enfoque de derechos humanos, que era algo que nos fortalecía para poder integrar el trabajo de sociedad civil, academia, incluso con mismos actores gubernamentales, porque hay que decirlo, no es que sean los buenos y los malos, ya lo señalaban también quienes me antecedían, hay también fenómenos de captura y de élites participativas.
¿no? En sociedad civil y siempre vamos a ver a los mismos haciendo lo mismo en lo mismo, ¿no? Entonces, estas partes me parece que es importante considerar este escenario porque ya en un momento transitamos un escenario similar. Entonces, fue mucho de el trabajo ciudadano, ojalá no sean más de 40 o 50 años, ¿no? Porque sería muy lamentable, pero me parece que sí necesitamos empezar a, desde esta sociedad civil, que además, a diferencia de la década de los 60, los 70, cuando empezó a meterse más de lleno esta perspectiva, tenemos organizaciones, tenemos academia más profesionalizada y especializada en el ámbito de la incidencia. Entonces, me parece que esto es algo que tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Ese es uno de los retos. ¿Cómo hacemos para trabajar estas redes frente a este esquema de centralismo otra vez? ¿No? Porque además no solo es que haya un centralismo, es un centralismo que se ha sumado a una narrativa de estigmatización y desprestigio del trabajo que no se hace desde el centro, ¿no? Entonces, este elemento me parece que, y siempre lo hemos sabido, ¿no? En sociedad civil, bueno, antes se competía mucho por recursos, ahora el principal actor que daba recursos, bueno, ha cortado mucho, entonces también hay sinergias que podemos empezar a construir a raíz de eso, ¿no? Entonces, me parece que esa es una parte importante. Desde la parte de la academia, híjole, lo que desde la literatura de política pública se ha hablado como estas torres, ¿no? Esta torre de donde están los académicos y vemos desde abajo, ¿no? Y entonces, todos los diagnósticos, todo lo que tenemos, ¿de qué sirve si no podemos generar otras cosas? Me parece que esa es otra parte importante. Desde la lógica de gobierno abierto, se había empezado, por ejemplo, esta métrica que se conoce de gobierno abierto, que funcionó por mucho tiempo, fue una métrica diseñada desde la academia, que tuvo además estos elementos de contraparte y de ajuste con organizaciones de sociedad civil, con actores gubernamentales. Creo que esa es la parte que nos debe importar en este punto como reto. Me parece también, nos gusta o no tengamos un color o no veamos que un color a lo mejor trabaja más por ciertas áreas que otro, lo que sea, ¿no? Me parece que en este momento una parte importante es voltear a ver el trabajo de la agencia digital. ¿Por qué razón? Porque en estas materias, tanto lo de transparencia, anticorrupción, gobierno, ¿no? Abierto, hay un predominio muy fuerte a trabajar con datos abiertos. Se cree que cuando trabajas con datos abiertos, que cuando fortaleces elementos de transparencia, ¿no? Ya tienes apertura y demás. Pues, ¿qué pasa? En las condiciones de nuestras democracias, pues bueno, claro, no tenemos unas bases tan avanzadas y por supuesto que cuando haces una buena política de transparencia con buenos resultados, pues más hablas de apertura, pero ahorita muchos de esos elementos, transparencia para el pueblo está apenas adaptándose y medio viendo cómo se organiza. Y muchas de estas temáticas que están de manera transversal en las áreas que trabajamos están tomadas para bien o para mal. Hay críticas sobre eso, ¿no? Pero están en lo que hace y lo que va a hacer la agencia digital. Entonces, me parece que hay una parte muy importante y hay otra área que creo que también es un reto que de repente hemos dejado un poquito de lado y que tiene que incorporarse sí o sí ya a estas agencias, a estas agendas, perdón, y que tiene que ver con el tema de la protección y la gestión de datos personales. Porque muchos de los elementos de transparencia, de mejora de la eficiencia gubernamental, ¿no? De repente hay una solicitud increíble de datos de manera desproporcionada. Y entonces también esa es otra parte en donde necesitamos apertura, donde necesitamos transparencia y construir en conjunto, ¿no? O sea, me parece que esos son de los puntos como más importantes. Me gustaría señalar siempre la literatura y como la cereza de pastel se habla como uno de los casos exitosos de gobierno abierto a Jalisco, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, Jalisco logró hacer compromisos que tenían que ver o bases de datos o elementos de transparencia con compras públicas, con obras públicas, también vamos a tener por ahí elementos de género. Pero durante la investigación que hice, cuando vemos el segundo ejercicio de Jalisco, claro, mantiene ciertas cosas, pero lo que tiene que ver con capacidad de vigilancia, de reelaboración desde una óptica crítica con sociedad civil, hay una baja. Y una baja considerable. Entonces, me parece que necesitamos también voltear a ver esto, ¿no? ¿Qué tanto estamos construyendo cosas o soluciones? Ese es otro reto, no solo para el momento, sino que puedan generar continuidad, ¿no?
y que no dependa totalmente de una agenda política, que creo que este es el dilema en todo el mundo con esta vinculación entre elementos políticos y el funcionamiento de los gobiernos. Sería por el momento mi participación. Muchas gracias, súper puntual, los 5 minutos. Y pues para no detenernos tanto ahorita vamos a tener este espacio de réplica, vamos a responder también las preguntas muy interesantes que nos están haciendo llegar ahí por el chat. Para terminar este bloque, me gustaría darle la palabra a la maestra Eréndira Saray Pérez, también si nos ayudas con tu intervención, por favor. Muchísimas gracias. Dentro de mis apuntes coincido en mayoría, por supuesto, con estos debates que hemos hecho con la doctora Islas, con Simtra, que representado acá con el maestro Daniel, por supuesto con Víctor y con muchísimos colegas que nos preocupa y nos ocupa el tema referente al cómo estamos, a dónde vamos y qué retos afrontar. Por supuesto que ahora en la Ley General de Transparencia, que insisto, todavía es este gran marco parteaguas, sí, vienen 3 artículos nada más referenciados a apertura y cambio paradigmático, al menos en cómo se ha venido entendiendo y estudiando y abordando el tema de la apertura. Sí, se queda en Agencia de Transformación Digital. Entonces, ahí va a ser un reto enorme porque prácticamente nos está llevando a lo que muchísima literatura nos dice, transparencia, pareciera ser transparencia digital o datos digitales y en esencia, transparencia en su filosofía era otra cosa. Y entonces ahí abordo el primer gran reto que tiene que ver tanto con transparencia como con anticorrupción y es buscar, retomar, reconfigurarnos para hablar nuevamente de la utilidad social que tienen estos elementos pero verlo en agendas concretas, no en la gran narrativa de las políticas anticorrupción o las políticas de transparencia. Es transparencia en medicamentos, transparencia en temas de política pública centralizada. Es más, después de todos estos ejercicios de política anticorrupción, aún no percibo, aún no estudio un caso que tenga que ver con la atención de corrupción en términos de policía de transporte, tránsito, ¿no? Que ahí es donde todas las mediciones te dicen, ahí está el foco. Y seguimos hablando en términos como abstractos de un gobierno abierto sin situarlo en una agenda particular. Entonces, sí considero que de aprendizaje del INAI tendríamos que estar hablando de comunicar el impacto social total, real, de la corrupción, del valor social, de la atención, de la transparencia como principio público, porque legitimar la existencia y la utilidad pública de estos servicios tal vez pueda llegar muy tarde, ¿no? En términos de la articulación institucional. Entonces, un reto, hablar de esto, sí, y hablar de la utilidad social. Finalmente, ¿para qué es? Un segundo reto también está en tomar conciencia académica en organizaciones civiles, periodistas, de no dar nada por sentado, sobre todo en coyunturas actuales. Y no hablo solo de México, sino prácticamente a nivel mundial. Son luchas, son movimientos que, como bien citaban, no fueron, no fueron concesiones del poder o buenas ideas que se diseñaron desde el poder. Fueron presiones internacionales, presiones académicas, presiones de organizaciones civiles. Era la última válvula de escape antes de que explotara por algún gran caso de corrupción. Entonces, lo estamos dando por sentado y reflexionar y revalorarlo, creo que de inicio son términos o retos fundamentales. Otro reto fundamental, le digo yo un poco, es pues estas redes de coordinarnos para la coordinación
cuando platicaba sobre el Sistema Nacional Anticorrupción en otros lugares del mundo, me dice, qué chistoso que ustedes tengan una ley para coordinarse, ¿no? Cuando pues, debería ser una tarea natural a la interacción de un Estado. Entonces, redes para coordinarnos y redes de integridad, redes de inteligencia colectiva para atender y atacar redes de corrupción, porque no existe otra forma, no hay individualidad en estas analogías. Y otro reto, no somos todos los que estamos ni estamos todos los que somos. En ninguna de las dos sistemas. Falta, por supuesto, la inteligencia financiera en términos particularmente anticorrupción. A Secretaría de Hacienda y con todo el término del huachicol fiscal, ¿no? ¿Quién debería estar atendiendo estos grandes temas de corrupción, evasión, cuestiones financieras? Y quien los atiende, quien los investiga, no pertenece al sistema. Del mismo modo, no pertenece al sistema INEGI, seguridad nacional o seguridad pública o seguridad ciudadana. Y por supuesto, lo mismo se replica en espacios de colectividades. No están todos los que son y no son todos los que están, porque todos los que debiesen estar, no hay nombramientos en la gran mayoría de CPCs a nivel nacional, entonces no existe una figura ciudadana, cooptada o no, con sus asegúnes, con sus adjetivos, pero básicamente está muriendo de inanición este sistema. Es más, ya ahora hasta la Agencia de Transformación, cuyas facultades, atribuciones ni siquiera sabemos, tendríamos que estar incorporándonos todos y todas al mismo. Y finalmente, y con esto cierro la intervención, traigo a colación el reto fundamental, básicamente filosófico, político, en términos de, pues, ¿quién vigila al vigilante? Finalmente, en el trasfondo de la narrativa, lo que estamos hablando, significa contrapeso al poder, vigilancia del poder, evitar la concentración del mismo o bien buscar que esto se dé con transparencia y con ciertos límites. Y hoy por hoy, pues, ¿quién vigila al vigilante? Entonces, ahí están algún esbozo de retos que vislumbro. Muchas gracias, muy interesante. Varias cosas aquí tengo apuntadas. Ahorita en la réplica comenzamos a conversar al respecto. Me gustaría ahora darle la palabra al doctor Camilo Cruz, si nos puede también dar su intervención justamente haciendo énfasis en estos retos, oportunidades o hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es esta agenda de qué sigue en las políticas de participación y control de la corrupción a nivel subnacional, por favor? Bueno, muchas gracias y creo que hay muchos puntos de unión con las intervenciones anteriores. Yo creo que el gran reto está en la sostenibilidad de las políticas de transparencia. Y esa sostenibilidad tiene distintas dimensiones. Creo que una es la sostenibilidad política, como ya lo mencionaron anteriormente, de, digamos, esa conexión que se da entre el incentivo de una política de transparencia con un gobierno y el cambio de gobierno, cómo afecta, digamos, la continuidad de los programas de transparencia. Eso tiene que ver también con, digamos, esa necesidad de girar hacia un sentido de transparencia activa, en el hecho de que las mismas herramientas de transparencia no solo den los datos abiertos que necesita un técnico que sepa qué va a preguntar, sino que generen herramientas pedagógicas, ¿no? Hay algunos ejemplos de buenas prácticas como mecanismos, tableros de gasto de presupuesto para saber, digamos, hacia dónde se están destinando los recursos. Bueno, en fin, hay como muchas prácticas en donde se puede tener una difusión propositiva de la información que logre vincular a la ciudadanía, porque si no vamos a depender y van a estar, digamos, estas agendas pegadas a contestarle a las ONGs, a los tesistas, y se queda la información en un grupo que no tiene mucha incidencia política y que se retira. Entonces necesita entonces generar herramientas de construir una legitimidad sobre ello. Hay otro tema
que me surgía la reflexión a partir de lo mencionado con datos abiertos, es no solo generar datos abiertos, sino garantizar una gobernabilidad de los datos. ¿En qué sentido? Los datos, los datos digitalizados tienen un problema y es la rápida defunción de los dispositivos de almacenaje virtuales. Digamos, no se está conectando esto con un almacenaje de datos físicos y eso genera un problema porque ahorita pues está muy bien, están digitalizados, pero ¿qué pasa cuando cambia el software? ¿Qué pasa con los datos que se produjeron cuando era Windows 95? ¿Qué pasa con los que se produjeron con Windows 2000? ¿No? ¿Quién almacena esto? ¿En qué nubes? ¿Quién paga esas nubes? Porque eso ocurre, los gobiernos municipales no tienen la capacidad de pagar una nube de información con continuidad. Y eso hace que haya posibilidad de pérdida de la información o de dependencia de empresas internacionales para almacenaje de la información, ¿no? Entonces hay una sostenibilidad digital que tiene que estar presente y que se conecta también con la difusión, porque al final, digamos, no todos los gobiernos pueden tener páginas, muchos dependen de redes sociales y las redes sociales tienen cambio de políticas, tienen cambio de las formas de difusión y también se pierde la información en ese proceso, ¿no? Entonces hay que pensar qué hacemos con esta sobredemanda de datos. Los almacenamos digitales, volvemos al archivo físico, ¿cómo hacemos que esto tenga una sostenibilidad en el tiempo? Y hay una tercera sostenibilidad que viene mucho con este tema de los stakeholders y es rápidamente, digamos, la alta dependencia que ve la cooperación internacional hace que no sea sostenible en el tiempo esto, porque apenas se retiró y no creo que vaya a volver. Los recursos de cooperación internacional se desfinanciaron los programas. Y ni siquiera hay una discusión crítica en el sentido de, pues si en Estados Unidos no tienen un gobierno democrático, ¿por qué a nosotros esa fórmula nos iba a funcionar? O sea, ellos los implementaron, les sirvieron, no les sirvieron. ¿Qué pasó con eso, no? Como esa capacitación desde arriba a ellos les generaba, digamos, alguna ganancia o es algo que realmente no fortalece la democracia, ¿no? Como, no por decir que está mal, sino decir cómo adaptamos eso para que responda a las necesidades de la sociedad. Y ahí se conecta también con a quién pasamos a depender de la financiación. Mucha de la financiación, al menos en el caso colombiano, viene de las empresas, del sector privado, que demandan una forma de transparencia que sirve para la licitación, pero que no evalúa la competencia de las empresas ni evalúa el rol social de las empresas. Y esto lo menciono muy rápidamente porque una de las fundaciones que es principal en la promoción de las políticas de transparencia, la Fundación Corona, pues el fundador que ya se murió de la empresa Corona, que es una empresa de cerámica, ahorita está denunciado por financiación de grupos paramilitares. Entonces, bueno, o sea que tanto civismo hay detrás de una empresa que está demandando transparencia pública, pero de una manera que puede servir hacia la competencia de las empresas y no a generar una responsabilidad pública. Yo creo que esos son unos temas ahí a debatir y a revisar sobre este tema de la sostenibilidad, ¿no? De cómo hacer esto de verdad darle legitimidad pública y darle asiento. Hay un último tema ahí muy rápido y es, como lo dijo la profesora anterior, es cómo se conecta el gobierno abierto con quienes vigilan, es decir, qué pasa con los entes de control ahí. Deben vigilar la transparencia ahí, se conecta la forma de producir la información, la ciudadanía entiende la conexión entre lo que produce el gobierno y lo que hacen los entes de control, cómo generar esa red de articulación para que la ciudadanía entienda el poder de los datos, ¿no? Creo que esa es la última esquela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cruz. Y pues bueno, para cerrar este bloque y ahora sí poder pasar a las preguntas y respuestas, que ya hay varias muy interesantes, a mí me gustaría empezar justamente retomando dos cuestiones, ¿no? Lo que comentaba el doctor Camilo Cruz sobre la cuestión de los datos, pero también retomar un poquito lo que nos, aplicado, digamos, al caso mexicano, lo que nos comentaba la profesora Alicia Islas, que es este nuevo enfoque que se le está dando desde la Agencia de Digitalización, ¿no? Innovación Pública. Entonces, va un poco por ahí mi intervención y sobre la investigación que yo estoy desarrollando, que tiene que ver con
Y también justamente se junta con esto que mencionaba el profesor Camilo de qué pasa con estos actores privados que también son parte, digamos, de de las políticas en general, sobre todo cuando tiene que ver con contrataciones públicas, que bueno, sabemos que son millones de pesos que se van ahí. Pues lo que tenemos ahorita es un esquema y es uno de los principales retos donde no hay interconectividad entre algunos registros. Por ejemplo, tenemos un registro que lleva la Secretaría de Economía, donde ahí podemos saber en qué fecha se constituyó una empresa, quiénes la conforman, etcétera, pero no hay forma de interconectar eso con los registros que tenemos en los procesos de compras públicas abiertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué es, digamos, importante esto? Porque nosotros, y lo que nos ha dicho la literatura, es que podemos saber, o es un riesgo de corrupción, por ejemplo, si las empresas se crean en época electoral, porque sabemos que muchas empresas se crean específicamente para ganar contratos y desviar los recursos, ¿no? También, por ejemplo, sabemos que una bandera roja es no que las empresas oculten quiénes la conforman, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en los consejos de administración de las empresas, pues están parientes o personas vinculadas económicamente o políticamente a personas funcionarias públicas. Entonces, pues hasta ahorita no tenemos esta cuestión de, pues de interconectividad de estas bases de datos. Y aparte, pues también nos queda una parte de discutir también cuáles son estos límites de la transparencia, ¿no? O sea, creo que estamos justamente en un momento de replantearnos todo y de decir, solo la información de los entes públicos es de interés público o también lo que hacen las empresas, ¿no? ¿Qué pasa en estos esquemas donde cada vez las empresas participan más? Entonces, está muy interesante, digamos, que pues todavía no tenemos esa concepción de que las empresas, por el simple hecho de pues intervenir en los derechos humanos o en el interés público, pues deberían de también mostrar información pública, ¿no? O sea, sobre todo de quién está detrás de las empresas, ¿no? Lo que en la literatura llaman y en la práctica también las personas beneficiarias finales, ¿no? Que muchas veces son, pues se utilizan prestanombres y pues no aparece la persona ahí beneficiaria, pero pues sabemos que ahí está. En este caso, por ejemplo, ahí Colombia sí tiene ya más pasos avanzados en los registros de beneficiarios finales de las empresas, aunque todavía no es de acceso público, que se pueda meter cualquier persona, pero pues ya están las autoridades hacendarias, justo lo que comentaba la maestra Erendira, pues también integrándose a identificar cuáles son estas empresas, digamos, o cuáles son los beneficiarios finales de estas empresas, ¿no? Entonces, en México todavía no tenemos un registro de esa manera. Se están haciendo ya ahorita unas reformas a la ley de prevención del lavado de dinero justamente para tenerlas, pero hasta ahora pues es imposible, ¿no? Y eso creo que también nos falta justamente esa cultura de la rendición de cuentas empresarial, ¿no? De decir, como les decía, pues intervienen en los derechos humanos, ¿no? Intervienen en los derechos laborales, en el medio ambiente, entonces pues ahora ya tenemos que también voltear un poco hacia allá y decir, ok, si queremos identificar riesgos de corrupción, pues tenemos que... pues esto tiene que pasar por saber a quién le está contratando bienes y servicios los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante y también pues digamos, estamos en este momento de replantearnos pues pues digamos, como funcionó tradicionalmente muchas de estas políticas, que es a partir de recomendaciones o buenas prácticas internacionales, que como ya mencionaban mis colegas, pues no parten de diagnósticos específicos, ¿no? Y pareciera que queremos ponerle el mismo chaleco, se lo queremos poner a todos los lugares, pues sabiendo que tienen condiciones distintas, ¿no? Y sabiendo que muchos de estos programas pues se crean desde Washington o desde Europa o desde la Ciudad de México y no corresponden con estos factores reales de poder, ¿no? De cómo interactúan estas redes de corrupción, ¿no? Cómo se utiliza ya como algo, o sea, como si fuera la caja chica, digamos, las contrataciones públicas para pagar elecciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, antes de cerrar, justamente me gustaría iniciar respondiendo algunas de las preguntas que nos hicieron llegar aquí. Un saludo, obviamente, a Omar, desde Hermosillo. Gracias por las preguntas. Algunas iniciativas o acciones concretas. A mí me parece muy interesante el trabajo que está haciendo una organización que se llama Abramos Info. ¿Por qué? Porque justamente está trabajando con datos abiertos para hacer esta interconexión de datos, ¿no? O sea, todas las empresas que han contratado el Estado mexicano versus, digamos, como ponerlas
compararlas, digamos, con estos padrones, digamos, de empresas que han sido sancionadas, por ejemplo, ¿no? Porque algo tan básico sigue pasando, ¿no? Que los gobiernos subnacionales siguen contratando empresas sancionadas o empresas que la autoridad hacendaria ya demostró que son fantasmas, ¿no? Hacen operaciones simuladas, ¿no? Entonces, pues ese yo lo vería como una muy buena práctica y esta organización pues ya está trabajando justamente en modelación de bases de datos para prevenir riesgos de corrupción en compras en Guatemala, en Ecuador y en México, ¿no? Entonces, por ahí eso me parecería como una buena práctica. Y respecto a la academia, me parece que también das ahí un punto muy esencial, porque sí, definitivamente tenemos este compromiso, yo diría, social, ¿no? No solamente de estudiar los fenómenos sociales, sino también de la incidencia, ¿no? Entonces, también creo que estamos en un momento que desde la sociedad civil, que está en completa transformación, como desde la academia, pues sí tenemos que, pues tal vez derribar algunos mitos, ¿no? Como algunos mitos de, como la neutralidad, ¿no? Que es un mito que la sociedad civil y que la academia somos neutrales. Pues no, yo lo que decía en algunos espacios de sociedad civil es de que, pues no somos neutrales, ¿no? Estamos ante la defensa de los derechos humanos, ante la, ¿no? Ante la cuestión de la justicia social, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es, pues, tomar una posición muy clara y claro que debemos estar ahí participando en estos espacios, ¿no? Entonces, yo con esto cierro y más bien dejaríamos ahorita si alguien, alguna de las personas ponentes quisiera tener alguna réplica y ahora sí nos pasamos a las preguntas y respuestas del público, por favor. Sí, adelante, Alicia, por favor. Y gracias. Yo sumaría dos puntos que me parecen muy importantes. Una parte tiene que ver con la urgencia de generar o tener espacios de profesionalización en nuestras mismas áreas gubernamentales relacionados con estas áreas de participación. No, no me refiero a que haya un área específica de participación, porque entonces caemos en estos mismos formalismos, pero sí necesitamos desarrollar capacidades para esta apertura a la participación, ¿no? Esa es una parte que me parece importante. El otro elemento es que también debemos buscar que siempre en estos espacios haya más estas reglas de continuidad, ¿no? A veces, y lo platico desde el espacio de los foros multiactor, yo estudié los foros multiactor porque, claro, me interesaba la agenda de gobierno abierto. Después entras en el tema de apertura, que son elementos que pueden ir ligados, ¿no? Pero bueno, esta agenda entendiéndolo más desde OGP, la idea de apertura desde este cambio en la relación y en las condiciones democráticas, ¿no? Y entonces yo veo los foros porque digo, claro, este es el espacio más formalizado, con más resultados, porque podemos contar cuántos espacios se hacen o no, funcionan o no, pero también porque nos permite ver esta lógica informal, ¿no? Y estas prácticas de día a día que son los que pueden echar a andar o no este tipo de ejercicios. Entonces, me parece que justo también debemos empezar a trabajar en esos espacios como elementos básicos, no solo de una agenda, ¿no? Me parece que en todos los espacios, en todas las funciones, decía la maestra Saray, bueno, pues yo con los policías, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien dónde hay corrupción, la primera referencia siempre es el policía, ¿no? Y no hay de estos elementos, ¿no? Entonces, me parece que eso es una parte importante. Y la tercera que sumaría antes de irnos a las preguntas y que está en algún sentido relacionado con un punto que también está en las preguntas, esto que mencionabas, Víctor, con respecto a este enfoque de derechos y que incluso ahora el paradigma de los derechos humanos está en una encrucijada y viene un cuestionamiento brutal, ¿no? Sobre esta idea tradicional, bueno, tiene varias, pero uno de los clásicos está, o de los más contemporáneos, en quienes violan derechos humanos, porque originalmente se habla que solo los estados, pero hoy día vemos cada vez más casos en cortes internacionales, sanciones que se aplican, mecanismos de reparación en relación con actores privados, ¿no? Agentes económicos. Entonces, me parece que también esto nos habla de un momento, estamos en el momento de reconstrucción, de identificación de nuevos paradigmas, nuevos enfoques, más allá de un tema o de una construcción académica, es de una construcción cotidiana, ¿no? En los gobiernos. Y lo sumaría un poco con algo que está en las preguntas sobre este enfoque de colonial, ¿no? Que siempre es una parte que desde las latitudes que no somos de estos países del norte global o este tipo de elementos siempre, ¿no? Surgen este tipo de preguntas. Me parece que es importante, uno de los elementos, ustedes ya lo mencionaban muy claro, la idea de la implementación y no la implantación, de la que habla en algún texto por ahí David Arellano, dice, pues el problema es que nos traemos las cosas y queremos ponerlas tal cual están, ¿no? O sea, hacemos una implantación sin
la idea de implementación involucra un diagnóstico, una colaboración, una plática con quienes están interesados. Entonces me parece que ahí está una parte y el otro elemento, ¿no? Las formas de organización política, de construcción de acuerdos, de ejecución de planes, son distintas, ¿no? Hay comunidades que tienen tradiciones en estos sentidos milenarias y que deben también voltearse a ver para poder generar realmente estos enfoques de apertura. Eso sería lo que yo sumaría en este momento. Muchas gracias, muy interesante también, varias cosas ahí. Vamos a darle la palabra al maestro Daniel, por favor, y continuamos con la interacción. Muchas gracias. Muy breve poner 3 puntos sobre un poco como respuestas también. El tema de los partidos políticos, que por ahí también se mencionan en las preguntas. Si el gobierno abierto es una agenda externa y rápidamente también comentar lo de la agenda, la agencia digital, la agencia de transformación digital. En primer lugar, el tema de los partidos políticos me parece que es bien importante. Hablando, por ejemplo, del sistema anticorrupción, con esto que tenemos de burocratizar todo en México, ponerlo en ley, hacer algo así muy sofisticado, ¿no? En una oportunidad que tuve de compartir y de tratar de explicar este sistema a un colega español, me decía, bueno, pues está interesante, ¿no? Desde un punto de vista de los actores importantes, desde un punto de vista de políticas, ¿no? De análisis de actores, decía, bueno, ¿y los partidos políticos por qué no participan, ¿no? Por ejemplo, en la definición de las políticas anticorrupción. A lo mejor es más, le haría más sentido, le hace más ruido a él que viene justo de un entorno más parlamentario, ¿no? De un sistema más parlamentario donde justo los debates pasan por una cuestión primero de los partidos políticos y luego de la interacción en las cámaras, ¿no? En los congresos, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí es el gran ausente no solamente de este debate anticorrupción, sino también en general de otras políticas públicas y nos habla mucho, pienso yo, del verticalismo en el que estamos, ¿no? Porque esto no se debate ni siquiera en el partido hegemónico, ¿no? Ni siquiera en las cámaras. Muchas de las políticas son así verticales, pero en extremo. Ni siquiera en el PRD, antes en ciertos momentos donde yo participaba hace muchos años, era un debate intenso de autocrítica. Ahora ya no lo veo, pero ningún partido. Y me parece que justo, y es bien importante que incidamos en esto, porque temas de los valores políticos, y eso voy precisamente con el tema de las agendas externas, eh, los resultados de un gobierno abierto, hablando precisamente de neutralidad, van a obedecer precisamente a los valores que refleja ese gobierno. Incluso con posturas, por ejemplo, de gobierno electrónico, que antes de que emergiera este concepto de gobierno abierto, ya se mencionaba cómo la tecnología podía afectar o incidir positivo o negativamente a valores, por ejemplo, de la democracia o de la participación, pero justamente porque reflejaban valores del propio gobierno. Por ejemplo, Uruguay, desde hace muchos años, en términos tan solo de gobierno electrónico, mencionaban cómo ofrecían canales, por ejemplo, de participación, de foros de consulta, pero precisamente porque en su momento era un gobierno de izquierda que quería promover esos valores participativos. Hoy en día México, a pesar de que vemos en el discurso de la 4T mucho el tema de la participación o del pueblo, etcétera, vemos como no hay muchos mecanismos de participación ciudadana. Incluso se han quitado, por ejemplo, consejos consultivos. Y si lo contrastamos, por ejemplo, con Brasil, que también es un gobierno de izquierda, pero que sí ha impulsado incluso a nivel nacional ejercicios como nunca antes se han visto en términos de participación democrática, participación electrónica. Entonces, sí te habla un poco como de, en la práctica tenemos valores diferentes, ¿no? Y cierro con este tema de la agenda externa. Eh, Fíjense, a pesar de que siempre en los textos comenzamos diciendo que el gobierno abierto en el concepto moderno empezó con Obama, ¿no? Y este asunto de la famosa directiva, etcétera, ¿no? Pues resulta que en Estados Unidos ha tenido muy poco eco este énfasis de gobierno abierto, incluso con el marco de la OGP, prácticamente no ha tenido ninguna incidencia en su marco normativo o en otras prácticas realmente relevantes si lo comparamos con América Latina.
Álvaro Ramírez Alujas siempre que es impulsor de estos temas, siempre habla en que tenemos que echarnos para adelante en América Latina porque precisamente somos de las regiones más productivas en términos participativos. Y a lo que voy con esto es que tenemos muchas tradiciones participativas, ¿no? El presupuesto participativo se inventó en América Latina. Y yo creo que sí tenemos que rescatar prácticas, experiencias y saberes que van más allá de una visión tecnocrática, ¿no? Y cierro brevemente, nada más, perdón, con este abuso del tiempo, con el tema de la agencia digital, que como bien lo mencionaba Alicia, en este sexenio tiene un papel y tendrá un papel preponderante, para bien o para mal, para justo estas agendas, porque las leyes lo ponen como autoridad, así con esa palabra, autoridad en materia, por ejemplo, de datos abiertos y de gobierno abierto. Déjenme, lo sintetizo así, son los nuevos tecnócratas del gobierno. Hay una visión que desde mi punto de vista va en retroceso, por lo menos tiende el riesgo de perder oportunidades, de ver a la apertura, ver al gobierno abierto solamente en su fase muy tecnocrática, de datos como fin en sí mismo. Y precisamente para un poco redondear esto, si no se le incorpora una visión política, donde tengan en su agenda precisamente central a los derechos humanos, la participación, etcétera, no va a haber resultados como los quisiéramos ver algunos en materia, por ejemplo, de gobierno abierto. Es una gran oportunidad la que tiene esta agencia, va a ser una agencia súper poderosa, pero si se limita a tener una visión tecnocrática, pues vamos a ver como un neoliberalismo ahí medio raro, ¿no? En esta 4T con esta agencia de transformación digital. Muchas gracias, maestro Daniel. No sé si la maestra Erendira tenga alguna. Perfecto. Muy bien, pues de inicio aquí también releyendo las valiosísimas preguntas que nos hace llegar los colegas que están reunidos en Hermosillo y acá a través de la cuenta de Omar Sánchez, pues gracias por promover este debate que por supuesto corto quedará en esta sesión y habrá que hacer nuevas y especializadas entregas, ¿no? Al respecto. Híjole, hay varios temas también que, inclusive una pregunta de Claudia. Entonces, en términos generales, y solo añadiendo un poquito respecto a estos mecanismos pujantes, tendientes y por supuesto que irán sofisticándose en términos de democracia digital, Subirat tiene un paper maravilloso que es de la acción colectiva hacia la acción conectiva, que básicamente marca un poco la pauta de la contemporaneidad y cómo sí. Desde academia, sí, como desde organizaciones sociales, pues van cambiando pautas y canales para que entre los movimientos que pensamos de algún modo similares o estamos enfocados en una misma problemática pública, logramos, busquemos incidir de algún modo. Entonces, en serio, les dejo esa recomendación a este grupo. Por supuesto, finalmente, la conclusión de esto y muchísimos debates desde ciencias sociales, hablando de la Semana de Ciencias Sociales, pues siempre han hablado, ¿no? Pues del posicionamiento político, posicionamiento público, posicionamiento intelectual que representa quienes estudian los fenómenos del poder. Entonces, pues sí, de inicio, sí, deberíamos, sí, por supuesto, no tenemos ni tiempo, ni recursos, ni la obligación de estar en todo. A tu agenda es ahí probablemente donde pudiesas y buscases incidir. Claudia, no es la primera vez que refiero a términos de resultados y cuestionamientos críticos en términos de los sistemas anticorrupción y eso a nivel ayuntamientos y a nivel comunitario y a nivel estado. La crítica es fuerte. Y la crítica es fuerte porque, por lo mismo que se hablaba ya en los últimos meses de la vida de los órganos garantes, ¿no? De transparencia el año pasado. ¿Para qué están? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus resultados al final del día? Si el resultado me señalas es más burocracia, es
más papeleo y más obligación e inclusive más normativa, pocas veces conocida por absolutamente todos los actores. Sí, y de inicio también te digo, las políticas anticorrupción en México básicamente tienen 1 año o 2 años de implementación y ya los estamos evaluando y ya las estamos valorando y ya estamos diciendo, pese a que la reforma fue hace de 10 años, las políticas anticorrupción, la nacional fue aprobada en 2020, 2021, si mal no recuerdo. Entonces, apenas estamos hablando de pequeños ejercicios, primeros años de implementación. Grandes retos, grandes oportunidades, grandes aprendizajes, sí, pero aún es un sistema joven. Con ello, quiero ser muy precisa, no estoy justificando su alcance o su no alcance. Estoy señalando que en términos de evaluación de política pública, enfrentarnos a resultados a pocos años y sobre todo en el ámbito subnacional, donde en Ciudad de México, Nuevo León y algunos estados de la República no existe siquiera un sistema anticorrupción. Entonces, ¿qué estamos evaluando? ¿Cómo? ¿Con qué? Finalmente, y haciendo ahí una referencia a lo que Omar y el grupo de colegas nos hacen llegar desde Sonora, sí, hay mucha crítica en torno a, por ejemplo, índices internacionales de percepción de la corrupción, una construcción colonial, una medición de cómo ven países ricos a Latinoamérica, África, Asia, ¿no? Y poco se cuestiona en dónde tienen las sedes estas empresas transnacionales, ¿no? Por ejemplo, o poco se cuestiona otro tipo de situaciones. Y por supuesto desde el colonialismo en México, en Bolivia, en Ecuador, te señalan también mucho, ¿no? Las comunidades particularmente indígenas, tengo mecanismos de sanción en términos anticorrupción mucho más efectivos que una inhabilitación o que una llamada de atención pública privada. Nosotros tenemos mecanismos alternos, mecanismos tradicionales, históricos, mucho más efectivos. Transparencia significa asamblea popular. Transparencia significa tener una cartulina pegada, no llenar un formato en Excel. Entonces, ahí dejo algunos comentarios. Muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría también mencionar algunas cosas antes de darle la palabra al doctor Camilo. Pues sí, son varios temas, los de las preguntas se los agradecemos mucho. Respecto a lo que los comenta Claudia, pues sí, básicamente la cuestión de las fiscalías es el gran tema faltante en todas estas cuestiones anticorrupción, ¿no? O sea, nos convencieron que era el Poder Judicial y que entonces había que hacer ahí una reforma y demás. Ok, puede ser que sí, que no, pero justamente algo que, pues que nos está haciendo falta es poner atención en estas capacidades institucionales de las fiscalías, ¿no? Y en esta rendición de cuentas también y pues en este ejercicio también de colaboración, ¿no? Porque muchas veces o lo que nos dicen es, ok, vamos a promover la denuncia, pero ¿qué pasa si ya promovimos la denuncia, las personas se avientan a denunciar, pero es una denuncia que nunca avanza, ¿no? Y tenemos niveles de impunidad en México que son pues escalofriantes, entonces pues las personas muchas veces se desaniman, ¿no? Porque dicen, oye, pues ya vi algo, denuncié, pero jamás avanzó porque entre las instancias, como decía la maestra Heréndira, algo que tendrían que hacer de entrada, que es coordinarse, pues no lo hacen, ¿no? Y siempre ganan, pues claro, los egos, ¿no? O tal vez los poderes reales, lo que decía, de quién tiene la batuta, quién es el que está más cercano a a la gobernadora o al gobernador, etcétera, ¿no? Entonces, estas son cosas que complejizan y que tenemos que tener en la agenda, ¿no? De, pues, las investigaciones y de la acción, pues, digamos, en temas anticorrupción, ¿no? También lo que comenta Omar sobre los servicios civiles de carrera, ¿no? La profesionalización de estos espacios, pues es fundamental y es algo que nos han quedado de ver todos los partidos políticos desde hace más de 25 años de lo que llaman la transición, ¿no? Ningún partido político se ha aventado a hacer una reforma en serio para que las personas o los puestos públicos, pues no se repartan conforme a si ayudaron en la campaña o que si dieron dinero, etcétera, sino que se repartan, pues por mérito, ¿no? Y pues por personas profesionales, ¿no? Entonces ahí hay un tema que da para otro foro, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, es fundamental justamente
pues la cuestión de la profesionalización de los puestos, ¿no? Y a ver qué más aquí de las preguntas. La cuestión de la tecnología, pues también ahí está, ahí hay mucha oportunidad, ¿no? En estos nuevos, pues ya no tan nuevos, más bien, como esquemas de inteligencia artificial, por ejemplo. Pero otra vez estamos ante la duda, lo que comentaba el doctor Camilo, ¿no? ¿Quiénes son quienes tienen, digamos, pues esta capacidad de, pues primero de soportar, digamos, estas herramientas tecnológicas, pero también de almacenar toda la información y los peligros que eso conlleva, ¿no? ¿Quiénes son? Pues las grandes empresas tecnológicas, normalmente, ¿no? Que tienen pues este poder, digamos, pues operativo de todas estas herramientas y que pues finalmente poco sabemos de qué datos son los que recopilan más allá de nuestra ubicación y de lo que ya sabemos. O sea, datos sobre nuestra conducta y nuestros hábitos en redes, ¿no? O sea, que son cosas que ya hablando de asuntos públicos, pues son súper, pues cuestiones ya muy delicadas, ¿no? Con temas de privacidad, también lo comentaba por ahí la maestra Alicia, que pues no sabemos, o sea, si de por sí es peligroso que los gobiernos tengan acceso a estos grandes datos masivos, por cuestiones de violaciones a la privacidad, pues con y más cuando son empresas que no están sujetas a ningún tipo de transparencia, a ningún tipo de rendición de cuentas, no sabemos cómo funcionan sus algoritmos, etcétera, ¿no? Ni si comparten la información y todo esto. Y pues esto para cerrar algunas de estas discusiones, también justamente la cuestión de verlo, no, hay un autor que me encanta que se llama Michael Johnson que habla de las industrias anticorrupción, ¿no? Y es muy crítico de cómo estos, pues organismos internacionales y estas agendas que nos hacen, digamos, como aplicar al pie de la letra buenas prácticas que normalmente vienen de países industrializados o de la minoría global industrializada y pues sí, creo que es muy válido, sobre todo ahorita que está cambiando el modelo de financiamiento de las organizaciones, pues plantearnos esto, ¿no? O sea, en realidad las políticas anticorrupción buscan un cambio en estas asimetrías de poder o solo buscan cambios cosméticos, que el índice y que el reconocimiento para legitimar acciones gubernamentales. Yo creo que, y esto también aplica para gobierno abierto, ¿no? ¿Qué tanto la sociedad civil, la academia, nos hemos convertido más en una industria que en un movimiento, ¿no? O sea, en un movimiento que tenga que cambiar estos mecanismos reales de poder, donde pues los poderes políticos y económicos la piensen más antes de hacer un acto de corrupción, ¿no? Por ahí lo dejo y no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, si no pasamos digo alguna otra intervención, si no pasamos a las preguntas y respuestas, ¿no? Podríamos pasar a las preguntas y respuestas. Ya respondimos varios. Y bueno, igual si de las personas que nos están escuchando creen que alguna pregunta no está siendo completamente respondida, pues nos pueden decir. Pero justamente este tema de ver las cuestiones de coloniales también me parece muy importante, ¿no? O sea, ¿en cuántos años de gobierno abierto en México o de estrategias anticorrupción? Mejor nos vamos a otras experiencias internacionales, que si Hong Kong, que si Singapur, que son países, o sea, chiquititos, nada que ver con la complejidad de México, pero ahí están la academia y la sociedad civil viendo hacia allá. Cuando no volteamos a ver a Cherán, ¿no? ¿Qué más gobierno abierto? Donde no hay partidos políticos, donde las personas son quienes toman las decisiones a nivel cuadra, o sea, ahí tal vez tenemos más aprendizajes que tal vez voltean a otro lado, ¿no? Entonces, pues por ahí, con eso me gustaría iniciar la discusión y también no sé si alguien más quiera compartir alguna otra pregunta o sobre las preguntas que ya nos hicieron, pues poder sumar algo. Yo sumaría un poco en este mismo sentido que un problema o un elemento que ha generado esta ceguera, ¿no? Frente a las otras realidades que son parte de nuestra realidad nacional, tiene que ver con un poco este fenómeno que desde la academia se conoce como este isomorfismo, ¿no? En donde generamos o queremos, y que es un poco también la crítica de todos estos modelos que hemos estado platicando, queremos generar modelos exactos, iguales, y que den resultados iguales. Y entonces, en esa lógica, por supuesto, no entran estas otras alternativas. Me parece, y hace unos momentos que platicaba la maestra Saraí sobre estos mecanismos y estos elementos de justicia alternativa, alterna, ¿no? Hay muchas experiencias muy importantes que pueden rescatarse en algún momento con un acercamiento que tuve con alguna organización
de una zona de Oaxaca que trabajaba mucho con comunidades, pues bueno, ellos platicaban que para ellos sus sistemas de sanciones no tenían nada que ver con las leyes y tenían otros mecanismos, unos bastante interesantes. Hay otros que, bueno, desde otra lógica podríamos decir, hay que revisar con calma, ¿no? Todos los elementos, pero es eso, abramos el diálogo, ¿no? Y que la verdad, a mí también, bueno, yo tengo una postura, pues más y en los últimos años he involucrado estos elementos de la postura feminista, ¿no? Al análisis de todos los fenómenos que a veces pues tampoco está. Y uno de los puntos centrales está en dar voz a quienes viven los problemas, pero a quien también les toca solucionarlos día a día. Y es que eso se nos ha olvidado mucho, ¿no? Porque la lógica de gobierno abierto, pienso yo, esta lógica también sumada con elementos de participación, transparencia, no está en que hagamos políticas per se, sino en que cambiemos las relaciones, en que cambiemos el entendimiento de lo que es de todos, lo que nos toca a todos construir y mejorar. Y entonces creo que esa parte, pues sí necesitamos trabajarla muchísimo y también es una realidad. Eh, es a veces un poco complicado que actores formales, tanto en el ámbito político como en el ámbito administrativo, se acerquen, ¿no? Y a veces también es cansado, incluso desde misma sociedad civil que nos ha tocado, y digo también nos ha tocado porque aunque estoy en la academia, pues también, ¿no? De repente romanceo por ese lado, ¿no? Entonces, pues nos toca estar, ¿no? Tocando puertas y hay momentos que incluso estás cansado, que sabemos casi cuando empezamos con los ejercicios que es muy probable que nos digan que no, ¿no? O que a veces nos invitan a espacios donde podemos tener un corte abrupto de lo que se está haciendo, pero me parece que necesitamos ser todavía más, ¿no? Más proactivos, estar invitando también a otras organizaciones, también, bueno, esto abre debate a otros puntos, ¿no? ¿Qué tanta apertura? Cuando empieza esta lógica de apertura, hace rato que platicaba Daniel, ¿no? Sobre qué se puede observar desde la lógica de OGP en Estados Unidos, pues bueno, la realidad es que estas discusiones también tomaron en su momento la idea de la sociedad abierta de poder, ¿no? Que es una sociedad de libertades, de tolerancia, ¿no? Y se nos olvida eso, porque queremos construir el gobierno abierto, queremos construir transparencia, queremos participación, pero se nos olvida que el foco de eso es el otro lado, la ciudadanía, ¿no? La sociedad. Entonces, pues bueno, eso sería algo que yo sumaría en este sentido. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Veo que ahí la maestra Erenira abrió el micrófono. Adelante, por favor. Gracias. Quizá una última reflexión para ir cerrando, más no terminando, este, estas preguntas que siempre nos generan y nos apasionan. Eh, Vislumbro que hay algo importantísimo que reconocer desde la academia de las ciencias de políticas, ¿no? Desde políticas públicas, desde ciencias sociales en general. Creo que el aprendizaje de políticas públicas, contrario a lo que nos han señalado estos prácticamente recetarios y guías de pasos y del ciclo de políticas públicas, pues tendría que implicar reconocer errores, reinterpretar contextos, ajustar estrategias y pensar que la experiencia acumulada también es muy valiosa. ¿Dónde está, hablando hace un momento de lo que señalaban pues, mis colegas de mesa? O sea, ¿en dónde está o en dónde va a quedar toda la información, toda la capacitación, toda la expertise de esta clase llamada transparentólogos, ¿no? ¿Dónde estamos o dónde va a quedar el conocimiento de lo que son y fueron las políticas estatales de transparencia? ¿Qué va a pasar con las unidades de los ayuntamientos, esas pequeñas unidades de transparencia que 3 años, 3 años a veces fue borrón y cuenta nueva? En otras cuestiones, algo ya tan técnico y especializado que se mantuvo la estructura, pero en el no reconocer, o mejor dicho, pensar que el aprendizaje e inclusive la reconfiguración, la extinción de ciertas instituciones
represente un fracaso o una falla total, ahí considero hay grandes elementos de búsqueda que nos correspondería estar buscando experiencias, conocimientos, eso lo no dicho, decía Bardak, cuenta tu historia. A mi juicio es uno de los grandes pendientes del Sistema Nacional de Transparencia. Nunca contó su historia. Entonces, por ahí dejaré ese apunte en términos de cómo aprendemos, cómo enseñamos políticas públicas en México y la importante que es compartir. Lo importante que es que haya foros donde podamos hablar, donde nos podamos encontrar en ideas, donde podamos vernos desde Hermosillo, Ciudad de México, Yucatán, Estado de México, porque necesitamos generar registro de nuestra memoria. Insisto, debemos recuperar y reutilizar el valor público para, pues, retroalimentar acciones presentes y futuras. Con eso estaría cerrando. Muchas gracias, maestra Heréndira. No sé si alguien más del panel quisiera comentar algo. Veo que Daniel ya abrió el micrófono. Perfecto. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Simplemente para también agradecer, Víctor, coordinación en este panel, a Heréndira, a Alicia, a Camilo, que nos acompañaron también, y a todas y todos ustedes que estuvieron participando y que se conectaron. Para cerrar un poco, dos ideas sobre el tema de insistir en que el gobierno abierto no se acaba con el INAI, ¿no? Porque también es importante mencionarlo, por ahí yo he escuchado incluso en la academia decir que, bueno, es que ese tema ya pasó de moda, e insistir en que, por lo menos desde mi punto de vista, precisamente la apertura gubernamental es una capacidad indispensable para la administración pública contemporánea y que no todo lo que se dice gobierno abierto realmente era tan abierto, pero también hay otras cosas, ya la hemos mencionado acá, ya se han mencionado acá, que también pueden caber en esa categoría de gobierno abierto y que no precisamente llevan esa etiqueta. En este sentido, sí es importante mencionar que de cara al futuro, con la desaparición de la naturaleza de los órganos garantes, me parece que hay una oportunidad por ahí, justo verla como eso, en el sentido de que la nueva Ley General de Transparencia incorpora esta definición de apertura gubernamental, ¿no? Me parece que por ahí se me estaba pasando también mencionarla, tomémosla como una oportunidad justamente, incluso le da un cierto mayor papel a las instituciones que conocemos en el marco de esa ley como sujetos obligados, ¿no? Un poco más de obligaciones en promover prácticas de apertura. Y otra oportunidad también es el tema de esto de transparencia con sentido social, que ojalá se vea como una cuestión pedagógica, justo de ir más allá de, como dice Erendira, de los formatos en Excel, ¿no? Me parece que por ahí yo pongo la idea de que no, tampoco es necesaria una autonomía constitucional, y con esto a lo mejor me gano como enemigos algunas, ¿no? Para promover la apertura. Yo pondría, justo porque no todos los órganos garantes a nivel local se desempeñaron de la misma manera, lo pondría de alguna forma así. Había unos más autónomos que otros o unos más capturados que otros, ¿no? En los hechos. Entonces, a final de cuentas, si se atienden los objetivos que se siguen manteniendo en la ley y no es concediendo en este sentido, no es una simulación lo que se busca, sigue habiendo oportunidades por ahí que ojalá se aprovechen de cara a lo que se requiere en términos de apertura, rendición de cuentas y participación ciudadana. Con eso cerraría. Muchas gracias. Sí, veo que, bueno, no sé si tenga el doctor Camilo algo que comentar. Por favor, adelante. Muy, muy corto también, agradecerte, me uno unas palabras de agradecimiento, profesor Villegas, por toda esta eh, coordinación y también a cada uno de los colegas y las colegas aquí presentes, tanto como público como ponentes, porque creo que hay unas reflexiones muy interesantes ahí. Yo quería muy rápidamente unirme a esta lógica de, frente a la pregunta
de la agenda de colonización, yo creo que, digamos, yo vería como lo dijeron anteriormente, yo creo que hay unas experiencias latinoamericanas de participación que, digamos, que debemos resaltar, que debemos poner de presente. Creo que hay que dejar ese complejo de subordinación a la hora de pensar gobiernos republicanos y gobiernos democráticos, porque pues aquí somos constructores de eso desde 1800, pues, o sea, somos buena parte de la historia de las repúblicas y de las democracias representativas, se tejen nuestros territorios y no lo hemos valorado así, ¿no? Como que siempre estamos ahí pendientes de qué nos dicen. Y yo creo que más que una agenda de colonización, yo creo que había una agenda de despolitización, en el sentido de convertir, digamos, la participación en un procedimiento aséptico y no en una actividad política. Y esto tiene que ver también con algo que preguntan ahí sobre la necesidad de unas carreras públicas, digamos, mucho más reforzadas. Yo creo que sí, creo que eso es un elemento. También, digamos, este proceso de reclutamiento de diversos talentos y también de cualificación del talento existente, porque pues el saber administrativo se construye dentro de la carrera, pero también creo que en esa misma lógica de asepsia, creo que muchos de estos ejercicios de gobierno abierto, de transparencia, dejaron de lado fortalecer los entes de control. Y ustedes ya lo señalaron con el tema de la fiscalía, pero también pasa con las auditorías, ¿no? Como que se les mantuvo a ellas en el diseño del viejo Estado y en el Estado neoliberal se creó esta forma de gobierno abierto, pero sin darle poderes, digamos, y fortaleza a quienes tienen que investigar. Entonces, eso despolitiza la discusión de la corrupción, despolitiza la discusión de la eficiencia administrativa, cuando la eficiencia y la corrupción y todo esto tiene que ser parte del debate político y tiene que tener una institucionalidad estatal que refuerce las demandas y las denuncias públicas, ¿no? Entonces, creo que es ese momento de analizar de esa manera, ¿no? De analizar de ese viejo diseño de los noventas y de los 2000, de hacer unos estados inocuos, unos estados asépticos, y unos estados, digamos, desmovilizadores de la participación ciudadana, pero no porque la prohibieran, sino porque la hacían inocua, ¿no? Y creo que en nuestras experiencias sí hay formas de ver cómo sí se hizo empoderadora la participación frente a lo que decían de las tecnologías. Insisto, es una posibilidad, pero hay que tener esas posibilidades de pensar quiénes controlan esas tecnologías, cuál es la sostenibilidad, cuál va a ser la duración en el tiempo, no sé, que las cambie muy rápido y se pierda la inversión pública, pero también recomponer otras tecnologías, como lo decían, una cartelera, una radio comunitaria, unas formas de información comunitaria, también son tecnologías que hay que reevaluar, ¿no? Y tenerlas ahí como no el fetiche del dispositivo, sino digamos, repensar la tecnología en su uso social. Y eso podría ayudar a conectar. Entonces, de todas maneras, agradezco y agradezco también las preguntas porque creo que generan más reflexiones que respuestas en este espacio. Muchas gracias, profesor. Pues varias cosas. Yo, por cuestiones de tiempo, pues ya empezaría a dar algunas conclusiones. Y mi principal conclusión y más bien invitación es que esta sea el inicio de una conversación que podamos sostener, ¿no? O sea, hay varios temas que por aquí salieron súper interesantes, que podrían salir algunos, inclusive tal vez artículos de investigación, grupos de trabajo, etcétera. Estaría padrísimo que lo hiciéramos. Esta invitación también va para las personas que nos están escuchando como asistentes, porque pues sí, varias preguntas ahí están pues muy, muy interesantes y hay mucho de dónde agarrar, ¿no? O sea, la agenda, pues digamos también de ver desde la interseccionalidad, ¿no? Las desigualdades o las opresiones en género, en raza, ¿no? Etcétera. Eso también da para mucho. La cuestión de la inteligencia artificial, pues con mucho más, ¿no? Lo que comentábamos ahí ya nos puso Osmar, muchísimas gracias, algunas buenas prácticas, ¿no? De vistas desde Latinoamérica, en el cual pues lo voy a revisar con mucho detenimiento. Y pues también desde mi punto de vista me quedaría con esto que comenta el doctor Camilo, ¿no? O sea, dejar atrás esta visión desmovilizadora
tanto de la participación, de la apertura y del control de la corrupción, ¿no? O sea, esto no es para lograr nada más mayor eficiencia o mayor eficacia o estos valores que nos dijeron desde la nueva gestión pública o desde el neoliberalismo, que era lo máximo a lo que podía llegar el Estado, sino más bien lo que decíamos para cambiar estas relaciones de poder, ¿no? Eso es lo que está, yo creo que en el centro de estas políticas y en lo que debemos insistir, como pues desde el fortalecimiento de capacidades, desde el fortalecimiento también de esta cultura de la participación, desde ambos lados, ¿no? O sea, desde tanto los gobiernos que aprendan a, pues esta pedagogía, digamos, ¿no? De resolver problemas con personas con las que no vas a estar de acuerdo, y también pues desde la academia, desde la sociedad civil, pues tenemos esa agenda, pues pendiente, ¿no? Entonces ya son las 3, no sé si alguien tenga algo para cerrar y solamente comentarles si alguien de los asistentes necesita una constancia, me pueden escribir con todo gusto y se las generamos al correo electrónico que les vamos a dejar aquí en el chat y pues con eso, si no es que mis colegas tienen algo más que decir, Alicia, por favor, sí, adelante. ¿No? Para quienes tienen este interés en los temas de inteligencia artificial, hay un montón de compromisos prácticas analizadas desde la lógica de OGP, sobre todo por problemas fuertes que hubo respecto a discriminación. Dos casos muy emblemáticos, Holanda e Inglaterra. En Holanda, lo equivalente al SAT, generó una casa o una cacería de personas que estaban utilizando recursos de varios programas sociales y terminaron quitándole recursos y haciendo que personas pagaran recursos que tenían 2 o 3 programas sociales y curiosamente estas personas eran de familias inmigrantes, su color de piel no era blanco. En Inglaterra el caso que tenemos es en la pandemia, elección de, bueno, para poder asignar, ¿no?, a jóvenes a universidades. Los exámenes no se realizaron tal cual, se hizo un conjunto de perfiles y con base en eso se designó a qué universidades iban ciertas personas. Tenemos igual estos rasgos y estos elementos de discriminación. Hay también otros casos de éxito, pero desde lo que se ha trabajado mucho es sobre la regulación, que además es un tema pendiente que está ahorita en fuga. Entonces, hay, por supuesto, que conviene la apertura para a quienes les interesan estos temas. Me parece que ahí pueden encontrar un repositorio importante de lo que ha funcionado, lo que no, y cómo van avanzando las regulaciones. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algún otro mensaje breve para cerrar. Pues muchas gracias, agradecerles enormemente su asistencia. Ya puse por ahí mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, comentario, o si quieren continuar la conversación con alguna de las personas aquí, con gusto contáctenme, les paso su correo electrónico. Si tienen alguna tesis, alguna duda, algo en lo que podamos colaborar, pues siempre tenemos esa idea pues, de colaboración mutua, entonces estaría muy padre. Pues muchas gracias Muchas a todos y a gracias. todas y pues seguimos en comunicación.